A ver, porque está como floja el... Ah, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Digo, no. Bueno, probando. Está bien, vamos, me voy a arreglar. ¿Cómo hay que pensar a Dios y cómo hay que pensar al hombre? Que parecerían ser los dos polos o los dos personajes principales de este desarrollo. Y como dije antes, va a estar íntimamente ligado el concepto de uno con el concepto de otro. La idea es, a mi modo de ver, que lo que hace Spinoza es una lectura textual de la Torá y que reproduce en la ética la estructura de la Torá. La Torá tiene 5 libros. ¿Sí? Empieza con Dios como personaje omnipresente y omniabarcador y termina al final de Deuteronomio, si ustedes recuerdan, y si no, les sugiero que vayan a leerlo, termina con Moisés dando sus últimos discursos, sus últimas enseñanzas, antes de la entrada del pueblo a la tierra de Israel, repitiendo todas las leyes que Dios les dio y diciendo, para que vivan una vida digna de ser vivida, tienen que obedecer estas leyes y no desviarse de ellas, y esto será la mejor condición posible para ustedes como pueblo. Varias cosas importantes. Primero, ustedes saben que la Torá empieza con una expulsión, ¿sí? La expulsión del Edén, y termina antes de entrar a la tierra. Es un texto del exilio de punta a punta. Yo diría es un texto de la intemperie, es un texto del desamparo, es un texto donde el hombre tiene que arreglarse lo mejor que pueda para construir una vida y construir una sociedad digna, una sociedad justa, una sociedad regulada por principios que contemplen al menesteroso, que contemplen a la viuda, al huérfano, que contemplen la justicia, que contemplen todo lo que nosotros entendemos incluso modernamente y actualmente como una vida ética, como una vida digna. Esto es la Torá, no hay ninguna otra cosa. El aspecto religioso se le puede o no se le puede adscribir, pero yo considero que la Torá es un texto legal y es un texto ético, fundamentalmente. Los rituales que figuran ahí tienen como función fundamental afirmar la ley, ponerla en acto, metaforizarla, simbolizarla y permitir que esta ley se cumpla por todas sus vías. ¿Posible un vasito de agua, por favor? Gracias. Bien, si nosotros vamos a leer la ética de Spinoza, nos vamos a encontrar con una estructura paralela. Comienza el texto diciendo, recuerden que la primera parte es de Dios, o sea, sobre Dios. Definiciones. Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia implica la existencia, o sea, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como existente. No me voy a meter ahora en un análisis filosófico profundo porque no tenemos tiempo para eso. Lo único que les puedo decir es que la noción de causa sui, en latín, o causa de sí, es una noción que viene de toda la filosofía, desde Aristóteles en adelante, no es nada nuevo. ¿Cuál es la estrategia spinociana? La estrategia spinociana es la misma que ponen en práctica los redactores de la Torá. Tomar lo que hay y darlo vuelta. Los escritores bíblicos, y además Spinoza les comento que es uno de los precursores de la crítica bíblica, porque dice que está escrita por hombres, de acuerdo a sus circunstancias, a su imaginación, a sus problemas, a sus tendencias en cada época. Imagínense lo que le valió esto. Ahí, segundo dogma, ya no es revelación divina, sino que es, en todo caso, inspiración divina, escritura humana, como diría Hegel, ¿sí?
El tema es así, causa de sí es una noción filosófica que viene de muy lejos y que ha sido siempre atribuida a entidades abstractas desde la filosofía griega. ¿Qué va a hacer Spinoza? Va a identificar la causa de sí con Dios. Si Dios es causa de sí, quiere decir que no es causado por ninguna otra cosa, sino por su propia potencia, por su propia fuerza. Muchísimas gracias. Pero si es causa de sí, y solo Dios es causa de sí, porque Dios, va a decir enseguida, es substancia, y substancia hay una sola, y ahora voy a explicar un poquito qué significa esto. Si Dios es causa de sí, y es lo único que es incausado, todo lo demás que existe en el mundo es causado. O sea, nada que no sea Dios, nada es causa de sí. Todas las otras cosas son causadas por una causa primera, y acá retoma terminología aristotélica, que es Dios. Entonces nos encontramos con un problema gravísimo. Dios es causa, pero no como creador, sino por necesidad lógica. Es causa en un sentido estrictamente geométrico. Recuerden que la ética, el título completo de la ética, ética demonstrata more geométrico, ética demostrada al modo geométrico. Bravísimo esto. Dios es un triángulo, digamos. Spinoza dice, en otro de sus textos fundamentales, el Tratado de la Reforma del Entendimiento, que para saber qué es una cosa y para entender cómo funciona, lo primero que hay que hacer es lograr una definición precisa. A partir de la definición, dice, se podrán deducir las características y propiedades. Por ejemplo, de la adecuada definición de triángulo, podemos deducir la suma de los ángulos interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las propiedades geométricas de esa figura llamada triángulo. Tenemos que partir de la definición exacta. ¿Qué es una definición exacta? Dice Spinoza. La entiende la causa. Si yo encuentro la causa de algo, de esa causa saco la definición y de esa definición saco las propiedades. Es un procedimiento lógico. No tiene nada que ver con ningún concepto religioso, teológico, metafísico, ni nada por el estilo. Es lógico. Si yo defino a Dios como causa de sí, y a partir de ahí como causa de todo lo existente, no hace falta que cree nada, simplemente se sigue, se deduce, se deriva de la definición de Dios todos sus efectos. ¿Se entiende este procedimiento? Entonces, voy a Bereshit, Génesis. ¿Sí? Primera definición, y ya uso terminología spinoziana para analizar el Génesis. ¿Cómo empieza el Génesis? Bereshit, bara, Elohim, et hashamayim ve'et haaretz. En el comienzo, bara, vaya uno a saber qué cuernos es ese verbo que ha sido interpretado como crear, pero sabemos que es prácticamente lo que se llama un apax legomenon, es decir, una palabra de aparición única o muy rara, que no es el verbo yotzer, que es crear en un sentido más convencional. Bereshit bara, podríamos decir, en el principio creó o en el principio causó, podríamos decir.